En esta ocasión, hermanos, no solamente vamos a explorar o vamos a recordar o leer una antigua historia. Quiero que caminemos juntos, hermanos, a alguien que enfrentó las preguntas más difíciles que cualquier ser humano puede hacerse. Preguntas como, ¿por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios, hermanos, cuando todo se derrumba? ¿Tiene sentido, mis hermanos, la fe cuando la vida parece absurda? Bueno, estas son preguntas que muchos de nosotros hemos tal vez eh, pensado o nos hemos hecho en momentos oscuros, cuando el peso del mundo parece demasiado para soportar. Ahora, quiero que preparemos nuestras mentes y corazones y vamos a embarcarnos juntos en este viaje, mis hermanos, en este viaje de fe. Así que vamos a imaginarnos, hermanos, vamos a trasladarnos ahí con Job, hermanos, cómo comienza el libro de Job. Vamos a imaginarnos las primeras luces del amanecer tocando las colinas onduladas de Uz, esa región, hermanos, que pues se debate dónde ubicar, si al sureste del Mar Muerto o más hacia el desierto arábico. Pero lo que sí sabemos es que en esa tierra de pastores y comerciantes, donde las rutas de caravana, hermanos, conectaban civilizaciones antiguas, vivía un hombre llamado Job. Y esto, pues, podemos claramente leerlo precisamente ahí, hermanos, en Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice Job 1:1, hermanos. Job 1:1. Dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí tenemos el nombre, hermanos, Job. Este nombre, hermanos, Job, si nosotros lo vemos desde el hebreo, es Job. El nombre es Job en hebreo. Y este nombre significa perseguido o enemistado. Aunque algunos estudiosos, algunos eruditos sugieren, mis hermanos, que este nombre Job deriva de una raíz que significa volver o arrepentirse. Qué irónico, mis hermanos, que un nombre con tales connotaciones que nos dice varón perfecto y temeroso de Dios, eh, bueno, pertenezca este nombre a este hombre, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que continuemos imaginándonos, hermanos, junto a Job en un día ordinario de su vida extraordinaria. Si nosotros leemos también ahí, mis hermanos, en Job, versículos 2 y 3, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, imaginemos el estatus social, hermanos, de este hombre. ¿Cómo se ve un hombre con ese estatus social, hermanos? Bueno, vamos a imaginarnos a Job, vamos a imaginarlo saliendo, perdón, de su casa, no una simple tienda nómada, hermanos, sino una estructura, una casa sólida que refleja su estatus. Y vamos a imaginar a Job, hermanos, saliendo de algún balcón, mirando y recorriendo sus vastas propiedades. Hermanos, en la cultura del antiguo cercano Oriente, la riqueza se medía principalmente, hermanos, en ganado, en tierras y en descendencia. Y como hemos leído en los versículos 2 y 3,
Job poseía todo esto, y no solamente lo poseía, sino que lo poseía en abundancia abrumadora. Dice, 7,000 ovejas pastando, mis hermanos, en las laderas cercanas. Ahora, escuchamos tal vez nosotros con la imaginación, escuchamos los balidos, creando una sinfonía pastoral que llena ese ambiente, hermanos. 7,000 ovejas. También dice 3,000 camellos. Los camellos, hermanos, que han sido denominados como los barcos del desierto en aquella época, representaban, mis hermanos, no solamente riqueza, sino que representaban también poder comercial. Estaban esos camellos descansando, hermanos, en corrales especialmente construidos para ellos. Ahora, ¿qué más tenía Job, hermanos? Materialmente hablando, dice 500 yuntas de bueyes. Esos animales, mis hermanos, sabemos lo esencial que son esos animales para arar los campos en aquel tiempo y garantizar las cosechas. Bueno, todavía se usan, ¿verdad? Para esto. Se mueven, mis hermanos, lentamente, ¿verdad? Esos bueyes bajo la supervisión, hermanos, de pastores experimentados. Buenas noches a nuestro hermano a Eduardo Saavedra. Dios te bendiga, brother, y bendiciones. María de Jesús dice, buenas noches, hermanos, saludos, Dios le bendiga. Y dice nuestro hermano Eduardo, Dios te bendiga grandemente, mi hermano Emanuel Barrón y familia. Amén. Bendiciones, mis hermanos, igualmente ustedes. Entonces, hermanos, es un estatus impresionante. También dice el versículo 500 asnas. Bueno, las asnas valoradas en aquel tiempo tanto por su leche, hermanos, como por su capacidad de carga, eran animales de carga. Entonces todo esto completan un patrimonio que haría palidecer de envidia, mis hermanos, incluso a los príncipes más poderosos en aquel tiempo, hermanos, de la región. Entonces era una riqueza impresionante, un estatus social impresionante el de Job, hermanos, pero, la riqueza, hermanos, de Job se extiende más allá de lo material, más allá de los animales, porque además de los animales, observamos la multitud de siervos que trabajan en sus tierras. La Escritura, hermanos, no nos da un número de siervos, simplemente nos menciona que eran muchísimos. Una indicación, hermanos, de que estamos ante lo que hoy llamaríamos como un magnate agrícola, hermanos, alguien cuyas operaciones comerciales de su empresa, por decirlo de alguna manera, requerían de una administración compleja y sofisticada. En el mundo antiguo, hermanos, del segundo milenio antes de Cristo, cuando es muy probablemente que vivió Job, según algunos cronólogos bíblicos, tales empresas eran raras y posicionaban a su dueño entre la élite absoluta de la sociedad. Era un magnate, hermanos. Así que imaginemos todo esto, hermanos. Bueno, imaginemos lo que la Biblia nos dice, la riqueza material de Job, de animales, de criados, de trabajadores, podemos decirlo, a su poder. Y caminamos ahora con Job, hermanos, hacia el área donde también sus hijos han establecido sus propias casas. Dice la Biblia que tenía 7 hijos y 3 hijas, que dan un total de 10. Bueno, el 10 es un número muy interesante, mis hermanos, en la Biblia. Un número que en la numerología bíblica representa, hermanos, plenitud y perfección. Allá en el libro de Apocalipsis se hace referencia mucho a los números simbólicos y el número 10, representa plenitud y perfección. Los eruditos bíblicos, hermanos, debaten si Job vivió en la época patriarcal. Muchos se inclinan por ubicarlo en la era patriarcal, antes de Moisés, o otros también lo pueden ubicar, hermanos, que su historia fue escrita más tarde. Pero bueno, la estructura familiar que observamos, digo la ubicación en su cronología bíblica, hermanos, por la descripción que hace de la familia y refleja claramente las costumbres de los antiguos patriarcas.
Ahí en Job capítulo 1, versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen, dice, con ellos. Ahora, cada hijo, dice ahí, hermanos, tiene su propia casa. Y esta es una señal de que Job, hermanos, se presume que Job pues ya había distribuido herencia en vida. Un patriarca, hermanos, común entre los ricos que querían asegurar pues la estabilidad de sus descendientes. Las hijas notablemente son mencionadas, hermanos, con igual importancia, por eso algunos debaten su momento, ¿verdad? De Job, ubicarlo en la era o en la cronología bíblica, porque es algo inusual, hermanos, en textos antiguos donde las mujeres frecuentemente, pues, muchas veces quedaban en segundo plano narrativo. Pero lo que más nos impacta, sin embargo, hermanos, no es la riqueza material de Job, sino también nos sorprende su carácter moral. En una época donde la corrupción y la explotación era, pues, el pan de cada día, hermanos, hablando de los poderosos, claro está, como lo era Job. Bueno, Job no era de esta magnitud. Job se destacaba, hermanos, como un faro de integridad. Así que podemos imaginarnos cómo trataba él a sus trabajadores con justicia, hermanos, cómo sus transacciones comerciales de negocio, hermanos, están marcadas por la honestidad, cómo sus puertas están abiertas para los viajeros, como dice el texto, hermanos, que necesitaban hospitalidad. Un valor sagrado, hermanos, en las culturas del desierto, donde rechazar a un visitante podía significar incluso la muerte. Ahí está el claro ejemplo de Lot, hermanos, con aquellos varones, aquellos ángeles, cuando le visitaron ahí en Sodoma. Entonces, dice el texto, en las puertas de la ciudad es el lugar donde los ancianos se reunían para administrar justicia y resolver, pues, alguna disputa. Pero el nombre de Job es sinónimo de sabiduría, hermanos. Es sinónimo de equidad. Pero miren, hay algo muy profundo, según el versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días que se nos quede esa frase grabada, hermanos. Cada mañana, dice la Escritura, antes del que el sol alcanzase su cenit, Job realizaba, hermanos, un ritual que nos revela su corazón. Ahora, sus 10 hijos, dice la Biblia que tienen la costumbre de reunirse en las casas de cada uno haciendo banquetes rotativos que pues obviamente fortalecían esos lazos familiares. Ahora, una hermosa tradición, claro está, pero dice la Biblia que Job conoce la naturaleza humana. Él conoce cómo el vino puede tal vez soltar lenguas, cómo las fiestas pueden llevar a los excesos, cómo en momentos de alegría despreocupada el corazón puede alejarse momentáneamente de la reverencia debida hacia nuestro Dios. Esto lo sabía Job perfectamente, y por eso dice la Biblia que después de cada ciclo de celebraciones, dice Job se levantaba temprano y ofrece holocaustos, sacrificios completamente consumidos, hermanos, por el fuego, uno por cada hijo. ¿Qué decía Job, hermanos? ¿Qué pensaba Job? Quizás mis hijos hayan pecado, quizás hayan maldecido a Dios en sus corazones. Eso es lo que piensa Job. Y Job actúa como sacerdote de su propia familia, mis hermanos, intercediendo preventivamente, en un modo preventivo, por cualquier falta que pudieran haber cometido sus hijos. Este detalle, hermanos, nos revela algo extraordinario, hermanos, sobre este hombre llamado Job, o Job, como lo decíamos en el hebreo. Su piedad no es superficial, mis hermanos. No es algo performativo.
o performativa su piedad. No se trata simplemente de evitar hacer el mal externamente, sino que Job se preocupa por la condición interna del corazón, no solamente del suyo, sino también, dice, de sus hijos. En una cultura donde el padre, hermanos, pues es el líder espiritual del hogar, recordemos que este relato muchas veces algunos lo sitúan antes del establecimiento del sacerdocio levítico. Job toma su rol que va más allá, hermanos, de lo ritualísticamente requerido y ofrece sacrificios, dice continuamente, nos dice el texto, estableciendo un patrón regular, hermanos, una costumbre de intercesión que nos revela a un hombre cuya relación con Dios no es algo casual, hermanos, sino es algo una relación profundamente comprometida. Así que ahí tenemos también este dato, hermanos, que nos revela el corazón de Job. Y mientras seguimos caminando, hermanos, por esas tierras de Job en ese día que parece tan ordinario como todos los anteriores, sentimos tal vez, hermanos, esa paz que emana en la vida de Job, de un orden establecido, ¿verdad que sí, hermanos? De una vida construida cuidadosamente sobre principios sólidos. Los rebaños, podemos imaginarlos, hermanos, están saludables, los campos son fértiles, la familia está, hermanos, unida, la reputación es intachable. Job es, en pocas palabras, hermanos, del texto sagrado, el más grande de todos los orientales, no solo en riqueza material, lo hemos visto, sino en estatura moral y espiritual. Es un hombre que ha construido todo, hermanos, correctamente. Es decir, hermanos, ha honrado a Dios, ha trabajado diligentemente, ha tratado con justicia y justamente, hermanos, a sus trabajadores, a sus siervos, ha criado a sus hijos en caminos de rectitud, hermanos. Entonces, si alguna vez existió una persona que pareciera merecer esa prosperidad, que pareciera haber ganado el favor divino a través de una vida ejemplar, ese hombre, mis hermanos, es Job, es Job. Y sin embargo, hermanos, en este mismo momento, mientras estamos observando la tranquila normalidad de su día, en un lugar más allá de nuestra vista, de nuestra comprensión, el texto ahora nos traslada, hermanos, a otro plano y nos manda y nos envía a una conversación que está a punto de desarrollarse y que esa conversación cambiará todo para siempre en la vida de Job, hermanos. Es decir, el hombre más rico de Oriente, el más justo de su generación, está a punto de convertirse, mis hermanos, en el protagonista de la prueba más severa que un ser humano pudiera enfrentar. Pero por ahora, hermanos, simplemente caminamos junto a Job bajo el sol de Uz, admirando una vida que parece perfecta, sin saber, como lo hemos dicho, que la perfección terrenal, mis hermanos, está a punto de ser sacudida hasta sus cimientos más profundos. Ahora nuestra perspectiva cambia, mis hermanos, cambia radicalmente. Porque, fíjense lo que dice el versículo 6. Un día, dice el versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjense, hermanos, cómo la Escritura nos transporta hacia otro plano espiritual. Ya no estamos caminando por las colinas de Uz, ¿no? Sino que nuestra visión es transportada a un reino completamente, hermanos, diferente. Un plano de existencia que normalmente permanece invisible para los ojos mortales. Dios nos abre esa cortina, hermanos. Y nos encontramos ahora ante la corte celestial. Ese misterioso consejo divino, hermanos, que aparece ocasionalmente en las escrituras hebreas, pero que rara vez es descrito con tanto detalle, mis hermanos, como en este relato de Job.
Dice y menciona a los hijos de Dios, una expresión que los teólogos interpretan como seres angelicales, seres espirituales que sirven en la presencia divina. Dice la Escritura que han venido a presentarse ante el Rey de Reyes y Señores de Señores. Entonces, se sabe, hermanos, que Dios gobierna rodeado de un consejo celestial, similar, hermanos, a cómo los reyes terrenales tenían sus cortes y sus consejeros, aunque por supuesto, hermanos, la soberanía divina es absoluta y es incomparable, ¿verdad?, con algo. Me recuerdo, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo, ¿acaso no creen que mi Padre puede mandar una legión, 12 legiones, si mal no recuerdo? Sí son 12, hermanos, 12 legiones de ángeles. Ahora, ¿de cuántos se compone una legión? Bueno, son muchos ángeles. Y aquí está este ejército, hermanos, delante de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que entre estos seres vivientes también está, y viene ¿quién? Viene Satanás. Hasatán, hermanos, que lleva el artículo definido indicando no un nombre propio, sino un título, hermanos, o una función, es decir, el adversario o el acusador. Ahora, hermanos, Satanás, ese enemigo cósmico, hermanos, de Dios, se presenta para poner a prueba la autenticidad de la devoción humana. Y escuchamos a Dios, mis hermanos, dirigirse directamente al adversario y le hace una pregunta. Dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Esa es la pregunta que le hace Jehová, mis hermanos, a Satanás, ¿de dónde vienes? Ahora, esta pregunta, mis amados hermanos, no es un pedido de información porque Dios sabe todas las cosas, sino que es una pregunta muy parecida, muy similar a la que le hizo Dios también Jehová a Adán cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Dios hace este tipo de preguntas no es, hermanos, para pedir información, como en el caso de Satanás cuando le dice, ¿de dónde vienes? No es un pedido de información. Dios conoce todas las cosas, todas las cosas. Entonces, ¿qué es? Es una invitación al diálogo, hermanos. Una apertura conversacional. Y el Satán responde de la siguiente manera, dice el versículo 7 también. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hay algo inquietante, hermanos, en esta imagen, en esta respuesta de Satanás, porque podemos entonces implicar a un ser espiritual cuya función es deambular por el mundo, observando, escudriñando y buscando quizás, hermanos, imperfecciones en la conducta del ser humano. Entonces, este propósito de Satanás es probar la sinceridad de la fe humana, hemos dicho, separando la devoción genuina de la hipocresía superficial, y dice, vengo de rodear la tierra. Y esto me recuerda también ese pasaje de 1 de Pedro que dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿verdad?, anda buscando a quien devorar. Y cuando Satanás responde esta respuesta, hermanos, hace esta respuesta, esta pregunta que Dios le hace, entonces Dios mismo dirige la atención del adversario de Satanás hacia Job. Dice el versículo 8, mis hermanos, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo no sé ustedes, hermanos, yo no sé si ustedes pueden escuchar
en estas palabras de Jehová hacia Satanás un tono de orgullo divino, como cual padre terrenal, hermanos, que señala las virtudes de un hijo ejemplar. Dios mismo testifica sobre la integridad de Job usando estos términos superlativos que lo elevan por encima de toda la humanidad de esa época. Perfecto, varón perfecto. Ahora, aquí la palabra perfecto no significa sin pecado, mis hermanos, en un sentido absoluto, concepto que el pensamiento hebreo reserva solo para Dios de la perfección, sino aquí el término perfecto es de completo, hermanos, íntegro, maduro, de un carácter moral completo, hermanos, perfecto. Ese es, hermanos, en ese sentido la palabra perfecto. Ahora, la respuesta del adversario, hermanos, cuando Jehová dirige su mirada hacia Job como varón perfecto, vemos la respuesta del adversario y corta el aire como un cuchillo, mis hermanos, porque dice y hace una pregunta en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense qué respuesta, mis hermanos. En estas pocas palabras se condensa una de los cuestionamientos más profundos sobre la naturaleza de la fe religiosa. Satanás está planteando, hermanos, a Dios, a Jehová, que la piedad de Job es sencillamente transaccional, es de conveniencia, una transacción motivada por el beneficio personal más que por un amor genuino a Dios. Es una acusación devastadora, hermanos. Por eso es el acusador. Es una acusación devastadora porque toca las fibras o toca ese nervio, mis hermanos, de una pregunta universal. ¿Puede existir la devoción desinteresada, mis hermanos? ¿Es posible amar a Dios por quien es Él y no por lo que Él nos da? El adversario plantea este argumento y continúa también construyendo aún más el argumento cuando en el versículo 10 hace estas preguntas. Dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Estamos escuchando, mis hermanos, una acusación de Satanás, de este acusador. Dice que Dios ha creado condiciones artificiales que hacen fácil, incluso inevitable, dice Satanás, que Job sea fiel. Satanás está diciendo esencialmente que Job pues vive en una burbuja de protección divina y así que no. En esa burbuja divina donde servir a Dios pues no cuesta nada, dice Satanás, porque no hay consecuencias negativas. Dice Satanás, solamente hay beneficios acumulativos. Cualquiera, dice Satanás, cualquiera sería devoto a ti bajo tales circunstancias, insinúa el acusador, hermanos. Dice, la verdadera prueba vendría si esas condiciones cambiaran, dice Satanás. Y luego viene ese desafío, mis hermanos, directo de parte de Satanás. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dice el acusador, hermanos. Aquí el adversario propone un experimento, propone una prueba empírica de la hipótesis de que la fe de Job es condicional. Quita las bendiciones, le dice Satanás, quítalas. Y la verdadera naturaleza de su devoción quedará al descubierto. La palabra que leemos aquí, el verbo blasfemar, hermanos,
que usa en algunas traducciones, en otras traducciones aparece como maldecir. Es particularmente significativa esta palabra porque, pues, lo que hemos visto de Job es exactamente lo opuesto que él hace al ofrecer esos sacrificios por sus hijos. Porque él decía en su mente, tal vez han maldecido a Dios en sus corazones. Entonces es una ironía muy digna de considerar. Job se preocupaba por la posibilidad de que sus hijos, de que otros maldigan a Dios, mientras que el adversario predice que el mismo Job lo hará cuando enfrente la adversidad. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jehová, hermanos? Escuchamos la respuesta de Dios y son palabras que estremecen, hermanos, por sus implicaciones. ¿Cuál es la respuesta? Dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, hermanos, Dios acepta el desafío. Acepta permitir que el adversario despoje a Job de todo lo que posee con una sola restricción. La vida de Job mismo debe de ser preservada. Aquí los teólogos y mucha gente, mis hermanos, han luchado durante siglos con preguntas muy duras y difíciles. Preguntas tales como ¿por qué Dios permitiría tal sufrimiento para este hombre? ¿Es esto compatible con la imagen de un Dios amoroso y compatible? Se pregunta la gente. Y algunos interpretan este pasaje como una concesión divina para desmontar un punto mayor. Y otros ven en él un misterio sobre la soberanía de Dios que trasciende nuestra comprensión moral completa, hermanos. Pero lo que sí es claro es que Job no tiene ni idea de esta conversación, hermanos, celestial. Porque mientras nosotros pues hemos sido testigos de este diálogo cósmico, Job continúa su vida ordinaria allá en Uz, hermanos, completamente inconsciente de que se ha convertido en el centro de una prueba que tiene implicaciones que van más allá de su vida individual. Job no sabe que su fidelidad está siendo cuestionada, que un adversario ha apostado en contra, hermanos, contra la autenticidad de su devoción, que Dios mismo, hermanos, ha expresado confianza en su integridad. Job no puede prepararse para lo que viene porque no sabe, mis hermanos, lo que viene. Y esta ignorancia de Job es crucial, hermanos, de lo que está a punto de sucederle para la validez de su prueba, porque si Job supiera que estaba siendo probado, bueno, sus respuestas podrían ser influenciadas por ese conocimiento, pero no es así. Y hay algo profundamente perturbador también en esta escena celestial, hermanos, porque Job, el hombre más justo de su generación, está a punto de sufrir no por su propio pecado, sino como parte de una conversación divina sobre la naturaleza de la fe genuina. Y esto desafía completamente esa teología retributiva simple, hermanos. Esa idea de que el sufrimiento es siempre castigo por el pecado y que la prosperidad es siempre un sinónimo de la justicia, y esto lo desmonta, hermanos, completamente. El libro de Job, hermanos, desde estas primeras escenas, está demoliendo esta ecuación simplista, preparando el terreno para una exploración mucho más profunda y matizada sobre el sufrimiento, la justicia divina y el significado de la fe auténtica. Así que mientras observamos las conclusiones de esta asamblea celestial, el adversario se retira con permiso divino para actuar.
Las fuerzas que están a punto de desatarse sobre la vida de Job no son aleatorias ni caóticas, sino que operarán dentro de parámetros establecidos por Dios mismo. Pero eso lo vamos a ver el próximo jueves, si así Dios nos lo permite. Ahorita ya son las 11 en punto. Son las 11 en punto, hermanos. Vamos a concluir, vamos a terminar y pues sigamos la próxima semana si Dios lo permite. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para concluir esta clase, hermanos, de Job. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar a través de este medio viendo estas lecciones acerca de Job. Te rogamos que sigas dándonos la oportunidad, la salud y el deseo, sobre todo, de seguir escudriñando tu palabra en la próxima semana y que todos los días sea nuestro alimento espiritual, amoroso Padre. Bendice a mis hermanos que estuvieron al pendiente, que estuvieron saludándonos y que estuvieron en sus dispositivos, en sus computadoras o tabletas, al pendiente de esta lección y de estos himnos. Bendícenos, danos un descanso reparador para que el día de mañana sigamos adelante. Toma en tus manos nuestras enfermedades, nuestras necesidades físicas y espirituales, y obra en cada una de ellas. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermana Esther Torres, Luz Nelly, Esther, Meli y Graciela. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por todo y gracias a ustedes también por haber estado aquí al pendiente. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y pues nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga. En su corazón, por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar.